Ya, amados hermanos, bendiciones, buenas noches. Vamos a empezar el estudio del día miércoles. Este tema es muy importante. Creo yo que es uno de los temas que menos se habla en la iglesia. En realidad nosotros como iglesia en general, voy a hablar así como no solamente de Dios del reino, sino también como iglesia, como cuerpo de Cristo, creo que uno de los temas menos que se habla, se estudia, se profundiza es la resurrección. Y lo que pasa es que como creyentes, cada uno estamos pasando circunstancias difíciles en área económica, en área de salud, entonces le damos más hincapié a estos temas, cómo formar un discípulo, cómo tratar nuestras emociones, cómo vencer las batallas, etc. Todo eso está bien, pero creo que lo más importante a lo que nos llamó Dios es a una nueva vida. Y esa nueva vida obviamente empieza en nuestro espíritu. Pero después va a ser una vida plena, no solamente en nuestro espíritu, también en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque Dios es tripartito. Entonces vamos a estudiar hoy día la resurrección. La relación entre lo natural y lo espiritual, las cosas espirituales es lo primero, después lo natural. Eso se aparece acá en Corintios. Cualquier consulta, amados hermanos, me dicen. Cualquier cosa que usted tenga duda, pastor, usted también. Por supuesto. Cualquier duda que usted tenga, Le pregunto. cualquier cosa. Bueno, dice, las cosas espirituales son primero y después lo natural. Primero lo celestial y después lo terrenal. Eso lo vemos en Génesis. Dice, primero Dios creó los cielos y la tierra. O sea, primero fue formada todo lo que es celestial y después vino lo terrenal. El mensaje de Jesucristo es el primer mensaje que aparece en Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Sí. ¿Trajo Biblia? Ah. Vino desarmada. Sí, dice así. Él es la cabeza de la iglesia, él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Ese es el primogénito de los muertos. Colosenses 1:18. Para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Jesucristo es lo primero, la primicia, lo primero que Dios hace, siempre empieza por Jesús. O sea, y a través de Jesús nos dio vida nueva y también Él fue el primero de entre los muertos. O sea, si Cristo resucitó, también yo voy a resucitar. O sea, hay una garantía que Cristo vive por cuanto vosotros viviréis, dice la palabra del Señor. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga siempre la primicia, lo primero, la exclusividad. Jesucristo es la primicia de lo nuevo. Dios está haciendo, es de lo que Dios está haciendo. Dios está introduciendo algo totalmente diferente. Vuelvo a ver, me examino y yo veo que de repente nos olvidamos que vamos a algo nuevo y a eso lo aferramos a lo viejo. A lo viejo, a nuestra costumbre, a todo lo natural. Y no es que lo natural sea malo, pero de repente hay cosas mayores. Y esa es la visión que nosotros debemos tener. Colosenses 3:1 nos dice bien claro, y esto es lo que a nosotros como iglesia nos hace falta ver. ¿Por qué? Porque como estamos viendo este mundo, estamos quizás pasando aflicción, eso nos quita un poco la vista. Acuérdense de los discípulos de Emaús. ¿Cómo andaban los discípulos de Emaús? Tristes, con pena. Entonces, ¿y qué le pasó? No veían a Jesús que estaba ahí. Nos pasa a veces eso. Estamos tan absortos en nuestra debilidad, en nuestro error, en nuestro pecado, lo que está pasando, incluso alrededor del mundo, que nos olvidamos que tenemos una herencia eterna. Y que Jesús va en nuestro lado. Sí, pero vamos a lo nuevo. O sea, yo voy caminando. Pareciera que no, ¿cierto? Parece que estamos estáticos, pareciera que estamos ahí un poquito decaídos a veces, pero en el espíritu nosotros vamos avanzando al encuentro y a la resurrección. Vamos a lo nuevo, lo viejo cada día. Por eso la Biblia dice que el hombre interior se renueva todos los días. O sea, todos los días usted internamente es nuevo.
metían una sensación nueva, pero externamente no es así. Como envejeciendo. Claro, y esa es la contraparte que tenemos. En lo natural, cada día la cosa nos cuesta, viene a cierto movimiento de la articulación, o por lo menos yo lo estoy sintiendo, a cierta edad, pero eso no quiere decir que no estemos avanzando, porque lo nuevo viene. Entonces Colosenses 3:1 dice, si pues había resucitado juntamente con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está el Mesías, sentado a la diestra de Dios. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, y esto es lo que creo que a nosotros como creyentes nos hace falta. Tenemos una vista muy natural, incluso dentro de la iglesia, porque vemos el edificio, vemos las sillas, pero esto es temporal también. Entonces, amorcito, puede ser la reja, porque sí que puede. Nos acostumbramos a esto. Y lamentablemente eso es lo que nos lleva a tener una visión corta, no una visión hacia lo nuevo, hacia lo que viene. Eso, y si luego por experiencia, porque cuando pasamos aflicciones con Rosana, situaciones de salud, uno se tiende a quedarse y no seguir avanzando. Pero nosotros vamos avanzando, aunque no veamos que estamos avanzando, pero cada día mi espíritu se va renovando, cada día se acerca más ese día de la resurrección, que en el fondo nosotros deberíamos anhelar más que cualquier otra cosa, porque se acaba todo lo viejo, todo lo que, incluso hasta lo bueno se puede acabar de alguna manera, aunque hay pocas cosas buenas que este mundo, claro, pero se van 10 a acá. Entonces dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ese poner la mira en otras versiones, yo la encontraba acá, dice poner la mente. Ya. Buscar las versiones porque es importante entender un poco qué es lo que el escritor quiso escribir. Ahora, acá dice, aspirar las cosas de arriba, procuren por las cosas de arriba, poner el corazón en las realidades celestiales. Mire, está importante, ¿cómo dice esta versión? Poner el corazón en las cosas, en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Es ese proceso que a nosotros nos cuesta porque todavía estamos viviendo en este envase. Y a veces nuestro envase habla con el dolor, la pena, la tristeza, no voy a llegar a fin de mes, estoy solo, qué sé yo. Pero dice que yo debo poner en mi corazón las realidades celestiales, porque fuimos llamados a cosas celestes. Entonces, qué bonita esta es de la versión española 2010. El otro dice poner el corazón, poner la mira. Acá dice, piensen en las cosas del cielo, no en de la tierra. El otro dice, enfoquen su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo ponemos la mira en las cosas de arriba? ¿Cómo estamos así mirando el cielo? ¿Cómo cree usted? Porque nosotros tenemos que ahora ir a lo práctico. A la practicidad. Claro, porque yo le puedo traer podemos ir en la teoría, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo yo pongo las cosas, empiezo a ver las cosas celestiales? Yo creo que lo primero es orando y leyendo la palabra. Descubriendo la palabra. Claro, porque la palabra dice, cielo y tierra pasarán, Pero mi la palabra. palabra no pasará. Ahora, cuando yo empiezo a leer la palabra, yo estoy leyendo lo eterno, lo que no va a terminar. Yo creo que la mejor manera es eso, porque a veces podemos caer en el misticismo, en el sueño, que yo tuve un sueño, que vi una visión. No digo que eso sea malo, pero acá está hablando de realidad espiritual, y creo yo que a medida que caminamos con el Señor, y a medida que Dios camina con nosotros, a pesar de nuestra... Hay un texto que me viene a la mente, un texto que yo voy a citar para... Sí, hago lo que no quiero hacer, eso hago. Hay un texto que lo quiero citar aquí, que es para ayudarnos nosotros de la santidad. Porque a veces a nosotros pareciera que no andamos en santidad, ¿cierto? Y aunque torpe que sea, dice, no se apartará de ese camino. Por el camino de la santidad, por Sí, torpe que sea, no se sí, extraviará. Exactamente. Ahí busca, Isaías. no me amor, si sé que es Isaías, pero estoy buscando el versículo.
qué importante el versículo. Sí, claro. El versículo. Lo voy a buscar acá. Yo sé que es en Isaías frase al final, creo. Pero siga mientras se lo busco. Ya, mi esposa me va a estar ayudando, me va a soplar. Me va a soplar. Ya, sigamos. Entonces dice 1 Corintios 15 del 20 y 22. Más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Ahora Dios la muerte la ve como un estado de dormir, de sueño. Hace un tiempo atrás, unos par de años, yo tuve este pensamiento del sueño. Dije, Señor, me gustaría dormir. Y cuando uno duerme se olvida de todo, ¿cierto? Se olvida de pared, cuando duerme en paz, se olvida de todo. Entonces dije, Señor, la muerte debe ser algo parecido que yo duermo y despierto una realidad. Es como un descanso, ¿me entiendes? Como un reposar en el Señor. Entonces, los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. O sea, y acá algo importante que nosotros debemos entender, que Dios es justo. Dios declaró que la persona que comiera del árbol ciertamente morirá. O sea, Él declaró y eso tenía que... O sea, su justicia demandaba muerte y alguien tenía que después pagar esa deuda. Obviamente que nadie podía pagar esa deuda, pero vino uno que se llama Jesús de Nazaret y ese la pagó. Entonces, y como dice, por la muerte, porque por un hombre entró la muerte, esto sale en 1 Corintios 15, del 20 a 22. Porque ya que por la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección. Así como vino la vida por uno, también vino la resurrección por uno, que se llama Jesús. Eso es lo que Dios relaciona. O sea, yo creo que Dios, y esto es lo que yo pienso, y también en base a la palabra, que cuando Dios hace algo, lo hace en un orden y en una justicia, y lo hace en su tiempo. Así es, como uno pecó y todos pecamos, después uno murió, resucitó por todos. ¿Entiendes? Esa es la manera que Dios tiene de hacer. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está la relación. En Adán yo muero, pero en Cristo yo vivo. Y cuando dice acá, vamos a ver este versículo bíblico, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20-22. 1 Corintios 15, 22. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Es el 1 Corintios 15, bueno? Perdón, 1 Corintios 15, 20. Sí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Ya. El texto que está buscando es Isaías 35:8. Busquemos ese texto que... Isaías 35:8. Sí. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea. Isaías 35, y allá hay calzada y camino. Ahora sabemos que el camino es Dios, Jesús. Se llama camino de santidad. O sea, en nuestra mente dice que en Cristo nos movemos. En hecho sale un texto bien profundo. En él somos y nos movemos. Claro, en ese sentido. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, como Cristo es el camino, yo puedo caminar, porque Él me habilita. No es una capacidad humana. Ahora, ¿cómo lo llevamos eso a la práctica? Creyendo. Algo que el otro día meditaba, ¿qué viene primero, la experiencia o la fe? La fe. La fe, después la experiencia. Pero a veces nosotros vamos buscando la experiencia para tener fe. O sea, ponemos la carreta adelante y los caballos atrás. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a experimentar las cosas de Dios? Es creer.
creer que estoy caminando, aunque pareciera que no, porque uno parece que cuando, es como, no sé si a usted le ha pasado cuando uno sube un cerro, uno sube y parece que no sube, pero cuando mira hacia abajo se da cuenta que ha avanzado. La vida de nosotros es semejante, pareciera que no avanzamos, pareciera, pero dentro de nosotros vamos creciendo, vamos desarrollando, y esto es lo que digo que es importante que entendamos que aunque no veamos externamente, internamente sí estamos desarrollando algo nuevo, y eso es lo nuevo, que es que obviamente que va a llegar el día de la resurrección y ahí ya vamos a se ven todos los achaques, los problemas. Redención completa. Claro, ahora uno debemos aspirar a esas cosas, a veces aspiramos a descansar y a tener problemas, pero yo creo que los problemas van a venir aunque no los llamemos. Estamos rodeados de situaciones complejas. Entonces, acá dice que en Adán todos morimos. Ahora, cada vez que yo peco, manifiesto la naturaleza adámica. Cada vez que yo dejo de pecar y me santifico, manifiesto la naturaleza de Cristo que está en mí. Esa es la manera. No es que yo guarde normas externas, porque la santidad se lo vemos como algo externo. Pero la santidad, el que me lleva a vivir en santidad, es el poder del Espíritu que está dentro de mí, el que me dice, no veas, no vayas, cuida tú. Él me santifica y yo debo obedecer a eso. Cuando yo no obedezco a eso, ahí yo estoy en una rebelión, una desobediencia. Y obviamente que una de las cosas que nos lleva a tener victoria es la cruz. Cada día nosotros tenemos que tomar la cruz y decir, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. La resurrección es vida espiritual, estamos muertos en pecados, muertos. O sea, literalmente nosotros estamos muertos espiritualmente. O sea, toda la gente que no tiene a Jesús está muerta, aunque se congregue en cualquier iglesia, aunque profese cualquier religión, cualquier credo. Toda persona que no tiene a Cristo está muerto, y los muertos usted no lo puede hacer. O sea, bueno, una experiencia cercana que tuve fue la de mi papá. Lo vi muerto. Doy gracias a Dios que me fortaleció, porque digo, Señor, no sé cómo uno va a reaccionar al ver a tu papá muerto. Pero algo que me percibió, me impactó, es como que algo dentro de mí me decía, o me hacía ver que él ya no estaba ahí. Él ya no estaba, la esencia de mi papá ya no estaba ahí. Estaba como el envase, muerto. Y en realidad, una persona que ha fallecido ya no siente nada, está totalmente ajena a lo que está pasando alrededor. Esa es la condición que nosotros estábamos antes de conocer al Señor, estábamos muertos. Dice Génesis 2 del 16 al 17, Génesis 2 del 16 al 17. Génesis 2 del 16 al 17. Sí. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí es una sentencia de Dios. De su boca, ciertamente el día que comas, ciertamente vas a morir. Ahora, la muerte que alcanzó Adán se demoró casi 900 años. Pero al final murió, ¿cierto? Adán vivió 900 años. Casi 900, más o menos. Entonces, no fue inmediato. No digo comió el árbol, pum, listo, se fue, despachó, no. Fue un proceso que se prolongó pero al final le llegó la muerte. La muerte primero espiritual y después le llegó la muerte física. 130 años vivió. ¿Cuánto? Adán. 130 años vivió Adán. ¿130? No más. Y vivió Adán 130 años. ¿Y después? Y engendró un hijo y a su semejanza. Sí, abajo. Sí, después dice más. Ah, sí. Me está soplando mal, pastora, ¿eh? Sí, y fueron los días de Adán 930 años y murió. Ahí recién murió. Claro, o sea... 930 años y murió. Tenía más edad que Chile, porque Chile tiene 200 y tantos años, imagínense. Claro. Entonces, acá la muerte se demoró en llegar, pero llegó. Ahora,
ese tiempo Dios lo acortó. Dijo, el hombre viviera 120 años. Y después sale en la Biblia 70, 80. Ah, 70, 80. menos mal que paró Dios ahí, Lo porque si acortó. hubiera sido 50 yo ya no estaría acá. Dice 70, lo más robusto, 80. Entonces, si usted llegamos a los 80, con mi papá y pasó a los 90, 99. ya estamos en otro lado, ¿me entiendes? O sea, tampoco nos podemos esperar y tampoco una cosa que el tiempo de reflexión, no aferrarnos tanto a las cosas porque un día ahí vamos a quedar como mi papá. Papá quiere el cuerpo, sí. Ahí yo como pude percibir, doy gracias a Dios porque no me vino pena, pero no me vino esa angustia, ese dolor fuerte que era insoportable, no. Lo miré de otra perspectiva, vi a mi papá, sé que mi papá conoció al Señor, sé que está con Él. Ahora, la que está afectada más es mi mamá, porque ellos son 62 años de matrimonio, entonces, claro, pero mi papá un día va a se levantar entre los muertos y lo vamos a ver, Joven, hermoso. joven. Bueno, no sé si en la resurrección vamos a crecer, no vamos a ser los rubios azules, no creo. Va a ser iguales pero más lindos. Bueno, esa es la versión Roxana. No sé, pero segura, Brillantes. O sea, es como Chayanne, así. hay dos personas que se ven jóvenes. Sí, yo lo que he escuchado en algunos testimonios es que se ven jóvenes, no se ven viejitos, se ven jóvenes. Yo lo digo a mi mamá, cuando mi mamá falleció, ella tenía 49 años. Joven. Y mi hija en ese entonces tenía 6 años. Y cuando fuimos a enterrar al cementerio, mi hija, nadie vio a mi mamá, vio a su abuelita en el cielo, la vio. Y dice que la vio rubia. Y mi mamá era de pelito negro y joven. Sí, mi sobrina me tuvo una visión de mi papá, dice que lo vio Joven. no sé si no me dijo si lo joven, dice que lo vio como muy alegre y como que se despiertó y se iba para arriba. Eso lo dijo mi sobrina. Pero, como digo, la muerte, una persona que estamos muertos en pecado, es imposible a nosotros conocer a Dios, porque Dios es vida. Por eso necesitamos nosotros un mensaje de vida. Dios vino a darnos vida. No un mensaje solamente para la parte intelectual, sino transmitir muerte. Ahora, ¿cuándo llega vida a mi vida? Cuando yo confieso que necesito un Salvador. Lo necesito sana salvación. Y ahí recién Dios nos pone el aliento de vida y recién yo puedo percibir a Dios. Antes de eso, no. La paga del pecado es muerte. Más la de Dios es vida eterna. Y vemos la contraparte. Cristo Jesús. Y a veces, hermanos, pensamos que en el pecado, o el pecado nos hace pensar que es placentero, pero lo que engendra, el fruto, siempre hace muerte. Cualquier pecado. Hay pecados que son burdos, toscos, o hay pecados que son muy sutiles. Pero todo pecado engendra muerte. ¿Y muerte qué significa? Separación. Entonces, y ahí nosotros debemos ser celosos con nosotros mismos, o sea, no estar mirando para el lado porque de ninguna parte la Biblia dice que usted va a sacar los pecados ajenos, son los pecados de nosotros, y yo voy a dar cuenta de sí. Es muy importante, hay un versículo que sale acá en Romanos, que el otro día lo estaba meditando, que dice, cada uno esté plenamente convencido en su mente. Romanos. Cada uno esté plenamente convencido. Acá dice Romanos 14, 5. Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Amén. Cada uno esté plenamente Convencido. Miren, hoy día a través de las redes, a través de internet hay mucha doctrina, hay muchas visiones, pero lo que tenemos que saber que yo con todo lo que estoy escuchando y con todo lo que estoy aplicando, tengo que tener la convicción que eso es así. ¿Me entiendes? Importante esto. Porque pasando a otro tema, lo que se va a manifestar dentro de la iglesia, porque yo no voy a hablar del mundo, porque el mundo está bajo el maligno,
Dentro de la iglesia va a haber mucho engaño, mucho. Entonces en este tiempo nosotros tenemos que leer Biblia, y es lo que Dios me ha dicho, lee Biblia y ora. Porque hay mucha enseñanza hoy día, mucha, porque es como usted va, no sé, pues va a un lugar donde hay muchas zapatillas, pero solamente una zapatilla es la que está a tu pie, la que te gusta, ¿me entiendes? Solamente hay una verdad. Ahora, importante porque nosotros podemos tener una percepción de Dios, pero Dios se conoce de forma personal, y Dios me enseña su palabra. Ahora, toda palabra que viene de Dios tiene que primero hacerme ver la necesidad de Dios, la necesidad de dejar de pecar, la necesidad de amar, o sea, enseñanza, eso para mí es lo básico. Entonces, sigamos, Colosenses 2:13, ¿qué dice? Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, y a vosotros estando muertos. Mi gente, este evento que fue histórico, fue hace más de 2000 años y todavía sigue vigente. O sea, la obra de salvación de Cristo es indestructible, no le afecta el tiempo, porque imagínense, dice, y a vosotros estando muertos en pecado, a mí yo me incluyo, en la incircuncisión de vuestra carne me incluyo, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. Eso es una obra, para mí la salvación es obra de Dios, no es obra humana. Ahora, podemos pensar entonces la salvación se pierde, no, yo no voy a entrar en ese tema, pero sé que la salvación es de Dios. Dios es el que se compromete conmigo a salvarme. O sea, mire, pongo a pensar, el otro día pensaba y Dios me dijo, ¿tú no crees que yo no vine para salvarte de tu condición pecadora, Beto, que tú vas a hacer un rato más? Yo vine por tu condición pecadora, porque sé que más rato tú vas a pecar. Porque pensemos que nunca vamos a pecar, pero sí, a nuestra iglesia es una lucha constante, y para eso Dios me decía antes, para eso vine, para redimirse. A medida que yo he caminado con el Señor, siento más necesidad de salvación, más necesidad de ser salvo, porque no tengo la capacidad de salvarme. Sé que mi carne es horrible, 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 horrible. Entonces dice que nos da vida. Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. Porque te hablan ahí del acta, de la ley. De la ley. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Es una pregunta. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Sí o no? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí dice que la ley no me puede vivificar, la ley solamente declara el pecado, solamente te hace ver dónde la necesidad de redención, pero el que te saca de esa condición es Dios a través de la vivificación. Dios me da vida, o sea, por eso yo he meditado bastante esto. El Evangelio es vida, no es solamente conocimiento, es vida, es como respirar. O sea, nuestra vida es bio. Yo tengo que respirar porque si no respiro, muero. Si no como, me pongo débil y puedo morir. Entonces, la vida de Dios es algo que yo tengo que experimentar la vida de Dios, tengo que vivir la vida de Dios, no es solamente un conocimiento. Y lamentablemente nosotros los seres humanos, o quizás los cristianos, por nuestra mente carnal, empezamos a hacer dogmas, preceptos, ciertos movimientos, ciertas cosas, y basamos que nuestra vida está enfocada en eso, que eso es la vida que hacemos. No, eso no es la vida. Eso es la expresión de la vida, pero la vida está dentro de nosotros, se expresa de alguna manera. Yo lo expreso a través de la adoración, a través de la palabra, yo expreso lo que ya está dentro de mí, no que lo externo esté la vida.
No porque yo me congregue más, me congregue menos, o diezme o no diezme, o ofrenda o no ofrenda, o le hago a los pobres. Eso está bien. No, eso es parte, o sea, eso es el fruto de la vida que está dentro de mí. Y ese es el enfoque que yo quiero que podamos tener, porque un día, no todas las iglesias medimos nuestra vida cuánto yo hago por el Señor, pero la vida no es así, no es eso, es cuánto yo vivo a Jesús. Y si yo me dejo vivir, y si yo dejo que Él viva en mí, como decía Pablo, Él va a hacer la obra. Mire, hay un versículo que lo dice bien claramente. Voy a buscar acá en Hebreos. Hebreos. No, es en Romano. Romano. Romanos. Ya, digo el tiro porque... no, me equivoqué. Bueno, después del Romano, pero 2 de Corintios 13, versículo 3. Versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en ustedes. Dice, pues que buscáis una evidencia de que el Mesías habla en mí, se expresa a través de mí. Dice, el cual es Cristo. El cual no es débil para con vosotros, sino es poderoso en vosotros. O sea, lo que yo transmito es Cristo. O sea, Cristo estaba de una manera manifestándose en Pablo de una manera tan grande que cuando Pablo hablaba no era Pablo, era Cristo. O sea, tenemos que aspirar a un nivel de que yo pueda manifestar a Cristo. Y cuando yo manifiesto Cristo, manifiesto vida de Dios, no solamente conocimiento. Ese es el error que nosotros podemos caer, porque podemos tener mucho conocimiento bíblico, pero no podemos quizás transmitir vida de Dios. Ahora viene el versículo que aparece acá en Romanos. En Romanos capítulo 15. Romanos 15. Versos 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. O sea, lo que Dios ha hecho a través de mí. Esa es la característica y es el deseo de Dios, que podamos entender. No somos nosotros, no es la estructura, no es el pastor, es Cristo manifestándose en nosotros. Cuando Cristo se empieza a manifestar en una iglesia, en una vida, hay vida. No es solamente una reunión más. Y en alguna ocasión yo he experimentado eso, y cuando experimento la vida es como que queda con gusto a poco. Es como que quiere estar ahí. O sea, ahí, mire, nosotros tenemos que enfocarnos. Cuando experimentemos eso es lo que Dios ha prometido. Y eso es lo que nosotros, esa es nuestra herencia, de la vida de Cristo. Y ahí debemos aspirar, es permanecer en esa vida, es algo que todo fluye. Dones, lengua, profecía, restauración, seriedad, todo fluye porque esta vida está Cristo manifestándose en nosotros. Entonces, pero para eso obviamente la ley tenía que cumplirse, porque la paga del pecado es muerte, y alguien que tenía que morir. Cristo muere, resucita, pero da a entender en Gálatas 3:21 que la ley no podía hacer eso. Imposible. El vivificar es un término de salvación, así como la resurrección. Vivificar es volver a dar vida a algo. Porque así como todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, porque estamos muertos en pecados. La resurrección, la verdadera clave es la esperanza. La resurrección es el tema que había dividido a Israel.
La resurrección es la manifestación del poder de Dios. Marcos 12:24. Esto es tan relevante, hermanos, porque si yo acepto que Cristo ha resucitado, mi fe es una fe viva. Si empiezo a dudar, dice que si Cristo ha resucitado, no tiene sentido mi fe. ¿Se da cuenta que no está sometido a un conocimiento, una experiencia, un don humano? No tiene nada que ver eso. Si Cristo resucita y yo lo creo, imparte vida. Si yo no lo creo, no puedo. Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Amén. Ahí habla de la resurrección. Los muertos en Cristo están vivos porque la salvación ya entraron en la vida eterna. Y acá dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Ese texto yo al principio cuando no lo entendía, pero en el fondo es porque da a manifestar que ellos están vivos. Están vivos. Quizás nosotros no lo vemos, o sea, no lo vieron, pero para Dios están vivos. Habla de la vida de resurrección. Ellos ya tenían que ser un anticipo de lo que iban a venir, de la resurrección. Sin la resurrección no hay fe. Están así. O sea, podemos seguir creyendo si realmente no creemos que Jesús resucitó, porque la fe está basada en la resurrección. De hecho, la salvación, Romanos 10:9, busque Romanos 10:9, que es un texto que muy conocido. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿Y qué me dice? y que quieres en tu corazón que Dios levantó al muerto, serás creyeres que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cuándo viene la verdadera salvación? Cuando yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Es un tema, mira, si yo no creo que Jesús resucitó, no puedo ser salvo. No puedo, dice, si no hay resurrección, no hay fe. Si yo no creo en la resurrección, no puedo ser salvo. O sea, es trascendente. Entonces eso me lleva a la vida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Hablar a la gente de Jesús, decir que Él ha resucitado, que Él pagó el precio, pero que está vivo. Ese es el Evangelio. Pero si solamente le digo, no, Dios te ama y te perdona, pero no la resurrección, ¿estará completa la salvación? No está completa, porque la fe está basada en la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15:14. 1 Corintios 15:14. Nos dice así la palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vano, ¿qué es lo que es vano? Hueco. Hueco, que no tiene nada, no tiene una trascendencia, no tiene sustancia. Ahora, ese era 1 Corintios 15, ¿cierto? Sí. Versículo, ¿cuál dije yo? 14. Pero retrocedamos al versículo 15 del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Mira, ¿qué lo dice bien claro? Primero, Cristo murió por nuestros pecados. También dice que fue sepultado, y después dice fue resucitado. O sea, el Evangelio consiste en tres cosas: predicar perdón de pecados, Cristo muere por mí, pero no se queda ahí, resucita. Ese es el Evangelio. Cuando nosotros predicamos este Evangelio de los tres puntos que hablé y la gente cree, realmente ellos nacen de nuevo, porque hablo de la resurrección. Entonces, hermano, es muy trascendente, porque si yo no enseño esto, la gente
no va a nacer de nuevo, no va a tener un encuentro personal con Cristo, no va a ser regenerada, por lo tanto no va a poder entrar al reino. Entonces este es un mensaje que nosotros debemos decir a la gente, porque a veces nosotros podemos decir, Cristo te ama. Cristo vivo. Cristo te ama, te perdonó, pero Él vive y resucitó. Ahí nos falta la otra parte. Porque la gente dice, Cristo, yo sé que me ama. Porque yo creo que toda la gente piensa, cree que Cristo lo ama con todas sus cosas. Dios te ama para cambiarte. Dios nos ama para salvarnos de nuestros pecados. Claro, entonces, eso es bien claro. O sea, eso es lo que yo voy entendiendo a través de esta enseñanza. O sea, sin predicación de Jesús ha resucitado, vana es nuestra fe. Y dice que no puede producir. Y dice que la fe sin obra es muerta en sí misma. La primera obra es creer. La primera obra es creer. Después de eso viene todo lo demás. La resurrección es vamos a ver Romanos 8:11. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Dice así. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí está hablando algo importante, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Dentro de nosotros. Ahora, y hay un concepto errado que a veces lo he escuchado, que estamos diciendo bajo la presencia, Dios está allá dentro de nosotros, se manifiesta en nosotros, se manifiesta como cuerpo y se manifiesta. Pero no es que empiece a bajar, mire, va como en 100 metros, 50, 40, 20, ¿entiendes? Es algo, mire, ¿por qué digo esto? Porque nosotros pensamos exteriorizar que Dios está afuera, entonces yo tengo que alcanzarlo, tengo que, como hay también dice, no me sueltes de la mano, Dios no te va a soltar, Dios está dentro de ti. Amén. Entonces ese concepto que nosotros, esa dualidad que tenemos que, tengo que alcanzar a Dios, tengo que luchar, saco a Dios afuera y es como que yo tengo que hacer un esfuerzo para llevar a Cristo. No, Cristo está dentro de ti. Amén. Está dentro de ti y eso, cuando tú lo entiendes, lo vives, se manifiesta. Obviamente cuando nosotros estamos en ese sentir espiritual, eso se manifiesta en todo y podemos sentir la presencia. Porque la presencia no solamente está cuando lo juntamos en todos los momentos. Pero imagínense, ¿por qué decimos eso cuando estamos orando acá con hermanos y cuando estaba afuera de mi casa no oro así de esa manera, así, Señor, que baje baja? ¿Me entienden? Porque acá tengo que decir que baja y en mi casa no digo y baja igual. ¿Entienden, no? O sea, ese es el lenguaje que nosotros vamos construyendo y conscientemente nos hace ver que Cristo está allá y tengo que traerlo para acá. ¿Entienden? ¿Y sabes lo que nos pasa? Tenemos una cultura de antiguo pacto. Ese pacto, ese antiguo pacto es nuestra mente carnal, porque en el antiguo pacto yo tenía que hacer algo, tenía que matar un becerro, tenía que invocar a Dios, tenía que cargar vestidura, cualquier cosa para que Él viniera y bajara y descendiera por un tiempo. Eso, hermano, eso ya es del viejo pacto. Nosotros no tenemos que estar haciendo nada. Cristo está de adentro de nosotros. Y los versículos que yo he leído dicen dentro, en vosotros. En vosotros. Entonces, a veces tenemos una cultura del antiguo pacto. Tenemos que, ¿por qué? Para que baje la presencia. Yo entiendo que de repente hay cosas que yo tengo que hacer, pero no es porque yo tengo que alcanzar a hacer cosas para Dios. Y entonces, ¿y sabes lo que nos lleva a eso? A tratar de establecer una justicia mía para que Él escuche mis oraciones. Y yo no escucho oraciones porque yo me porto bien. Dios escucha las oraciones porque está su Hijo en mí. Amén. Nada más. Entonces, hermano, ¿sabes que esas cosas a nosotros nos llevan a tener una mente religiosa? Entonces, yo empiezo a hacer cosas y mientras más haga, Dios más me va a escuchar. Entonces, de repente veo que este hermano es más espiritual y va bien. No se trata de eso, hermano. No se trata, miren,
Dios no necesita ningún esfuerzo mío para salvarme. Esfuerzo humano. Dios no necesita nada mío, nada del hombre. Mire, le otra cosa más. Dios no necesita nada de mi naturaleza caída para que le sirva. Nada. Ni mis capacidades, porque si fuera eso, hermano, entonces sería Dios más mis capacidades. Y a veces, hermanos, conscientemente queremos hacer con mis capacidades de elocuencia, de, no sé, de organizar cosas, de hacer cosas. Creo que no. Yo creo que la vida del Espíritu es reposar, orar y que Dios me guíe a hacer lo que tengo. No es que yo planifique y haga y eso en algunas congregaciones, en algunos momentos lo puedo pensar, se hace iglesia actividad tras actividad, actividad tras actividad, pero no hay una transformación y un fruto. Quizá hay un resultado. Miren, hay resultados cuando un coach hace publicidad y hacen eso, la gente se estimula. Miren, les pongo un caso, cuando hay gente que tiene esa capacidad de transmitir alegría y cosas, la gente empieza a animarse, y es lo parecido un poco a lo que ya está pasando a una congregación. Pero Dios no necesita nada de eso, necesita su Espíritu. Para eso mejor el Espíritu Santo. Dice, no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Pero nosotros podemos caer en eso, en un esfuerzo humano. O sea, mire, yo siempre creo que yo medito bastante en mi condición, lo que veo. Tú no necesitas nada mío, nada. O sea, ¿qué le puedo dar a Dios si Él dio a su Hijo? ¿Qué yo le puedo dar que pare lo mismo que a su Hijo? Nada. Nada. O sea, entonces, pero sí, ¿qué lo tengo que hacer? Hacer que el Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo que está dentro de mí se empiece a manifestar. Y ahí vienen las obras. Amén. Ahí viene el perdón. Mire, cuando nosotros perdonamos desde nuestro hombre interior, el exterior, nada, cero, X. Pero el hombre interior lo puede hacer bajo la guía del Espíritu. Por eso, miren, ¿por qué Primera de Pedro? Primera de Pedro. Pedro capítulo 1, Pedro 1, 22, ¿qué dice? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. De adentro. ¿De dónde sale el amor? De adentro, de un corazón puro, entrañablemente. Pero de adentro, no sale algo, no es algo emocional. Las emociones de nosotros son externas. Por ejemplo, usted ve un accidente, un temor externo, pero el amor fluye de adentro. De adentro de nosotros nace el amor, del hombre nuevo, de ahí nace el amor. De ahí está la fuente. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo amo a una persona, yo no estoy llamando solamente a la persona a través de mi mente, mis emociones, estoy llamando desde adentro a la persona. Y cuando yo experimento de adentro hacia afuera, experimento el amor de Cristo. Cada vez que yo amo a la persona desde adentro, experimento el amor de Cristo. Fue derramado en mi corazón. Amén. Luego, muchas veces, en algunas ocasiones, me ha pasado que yo estoy orando y me brota un amor hacia una persona. Y sabes dónde casi siempre brota desde adentro. De adentro me nace. Ese es el amor ágape. El amor externo es el amor que dura poco. El amor emocional, no sé, me caes bien, eres simpático, eres agradable. Es un amor condicional. Claro, pero cuando nosotros amamos, como dice acá, desde las entrañas, ese es el amor espiritual, ese es el amor que debemos manifestar. ¿Entiendes? O me queda poco. Nuestra condición actual, Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Dice Colosenses 3:3.
porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora dice que la vida se va a manifestar cuando Él se manifiesta. O sea, lo que está dentro de mí. Por eso vuelvo a repetir. Usted y yo, yo le veo el envase, ¿no? El envase va decayendo. Bueno, los envases van creciendo, pero ya cuando alcanzan una estatura después van decreciendo. ¿Entiendes? Pero cuando realmente la vida interior, esa es la que se va manifestando, y esa dice, cuando Cristo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en el Mesías. ¿Dónde está mi vida escondida? En Dios. ¿Cierto? Y para que se manifieste tengo que Pero morir. una pregunta, si está escondida en Dios, ¿lo podrá tocar Satanás, la vida No, interior? No. ¿Qué toca? La vida exterior, la carne. la carne. Eso es lo que el diablo usa. El punto de contacto es Sí, la carne. pero lo interior no lo puede ver si está escondido en Dios. Está escondido. O sea, cuando dice escondida es que usted no lo puede encontrar, pues. No sé si ustedes antes jugaban a guardar cositas. Y usted lo escondía, entonces andaban buscando y a veces no encontraban, a veces no encontraban. En este caso, cuando Dios esconde algo, nadie lo puede encontrar, ni siquiera el diablo. O sea, ¿dónde está mi vida? Escondida en Dios. Entonces, cuando el enemigo toque nuestra alma o nuestro cuerpo, quiera hacer cosas, mi vida está escondida en Dios. Podrás tocar mi carne, pero mi vida en Cristo no la puedes tocar. Muy jojo. ¿Me entiendes? Sí, Oh, no, Job no era renacido, no, pero le tocó así el... la carne. O sea, Dios le prohibió a Satanás, sí, solamente, pero no tocar a Dios. Pero esto es mucho más que Job, hermano. La Esto nueva es mucho, naturaleza en Cristo. es mucho más que Job, hermano. Si mire, Job no vivió lo que nosotros vivimos. Él no vio a Cristo resucitado, no fue el Espíritu Santo, no nació de nuevo. O sea, y esto tenemos que tenerlo claro, porque en el momento cuando esté afligida o afligido, mi vida está escondida en Dios. Amén. Satanás, tú no puedes tocar eso. Puedes tocar mis emociones, me puedes mandar mal pensamientos, puedes ponerme tentaciones, pero internamente tú no vas a hacer nada. Bueno, nosotros hablamos de esa verdad a Satanás, huye. Huye. Amén. Amén. Los que están muertos están siendo guardados por Dios hasta la resurrección. Nosotros estamos siendo guardados. No sabemos mucho sobre el tema, no sabemos mucho de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro cuerpo. Así, es lo mismo que estoy diciendo yo. No, pareciera que no avanzamos, pero cada día nos acercamos más a ese día. Me puedo acercar a la resurrección cuando Cristo venga, o me puedo acercar a mi partida también y esperar, o sea, ir a Dios a su presencia. Hay las dos maneras. Yo le digo, Señor, llévame cuando ya yo haya hecho lo que tú me mandaste a hacer, porque no quiero irme así, no es que tuve miedo y no sé. Quiero cumplir tu palabra. Claro, entonces, pero sí un día vamos a resucitar y vamos a estar con Dios. Amén. Amén. Vamos a ir a destacar nomás. Amados hermanos, les bendigo grandemente a todos los hermanos también que van a escuchar este mensaje. Bendiciones. Amén.